Hola muchachos, bienvenidos a su clase de endosomas, lisosomas y peroxisomas. Vamos a iniciar esta clase hablando de diferentes mecanismos de curvatura de la membrana celular. Para eso les dejo aquí este link a una página web donde encontrarán una serie de videos que explican en detalle cada uno de estos mecanismos. A continuación, en esta presentación se los voy a explicar, digamos, de forma teórica, plana, pero es importante que ustedes accedan entonces a este link y en él van a encontrar básicamente esta página web, tráfico vesicular. Es obligatorio que revisen los videos que están subrayados y los otros van a servirles para complementar. Entonces vamos a arrancar con la curvatura de la membrana a partir de clatrina. Entonces ustedes simplemente van a coger cada uno de los videos y los van a revisar. ¿Listo? Como yo les digo, es obligatorio que miren estos videos, sobre todo los señalados con los que están subrayados, ¿cierto? Este y demás. Por ahora, en la clase que les voy a dar aquí, lo vamos a ver simplemente en las diapositivas, ¿listo? Pero lo van a entender mucho mejor cuando vean los videos. Bien, vamos a arrancar con el primer mecanismo de curvatura de la membrana, que es la curvatura mediada por clatrina. Aquellas vesículas que están cubiertas por clatrina. Este tipo de curvatura también es conocida como endocitosis mediada por receptor en español. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Básicamente tenemos la zona en la que se va a curvar la membrana. Entonces tenemos una serie de receptores que están aquí dibujados en coloreados de color morado y se van a unir a unas moléculas blanco, es decir, moléculas objetivo particulares. Cuando ellas se unen, van a reclutar una serie de proteínas, que son estos circulitos que vemos a nivel intracelular, conocidas como clatrina. Cuando se une la clatrina acá, se va a curvar la membrana, posteriormente se va a curvar cada vez más, hasta que se forma una vesícula ya propiamente. Esto ocurre, digamos, bastante rápido y pueden ser una gran cantidad de moléculas de clatrina para que esto ocurra. Lo que llamamos el pinch off es cuando se separa esta membrana de la membrana plasmática y ya es simplemente una vesícula a nivel intracelular. ¿Cómo ocurre esto? Esto lo pueden ver mucho mejor en los videos, allá se ve mucho más dinámico. Básicamente, tú ya dijimos, se une la molécula cargo o la molécula blanco al receptor. Después entonces se va a unir esta molécula, que es una molécula adaptadora, también conocida como adaptina, ¿cierto? La verde claro. Después se va a unir esta molécula verde oscuro, que es exactamente y propiamente la clatrina. Cuando ustedes lo vean en el video van a ver que la forma tridimensional es como de una patica con tres salientes. Es más o menos algo como esto. Viene acá, se va para acá y tiene una tercera patica. Como tiene tres paticas se llama un trisquelión. Así lo van a ver específicamente en los videos. Es importante que revisen a profundidad dichos videos. Listo. Cuando se forma esto, entonces estos cúmulos de clatrina, ellas se van a formar de esta forma. Cuando vean el video van a ver que se forma como un balón de fútbol a nivel tridimensional y se forma esta vesícula. Ahora, este cuellito que queda de la vesícula va a ser, digámoslo así, estrangulado por una proteína conocida como dinamina y al estrangularlo se va a romper a generar lo que veíamos antes como el pinch off, o sea que se va a liberar. Aquí entonces tenemos lo que llamamos una vesícula coated. Coated quiere decir recubierta de, ¿cierto? Como abrigada, ¿sí? Recubierta. Es una vesícula recubierta de clatrina. Rápidamente, después de que se da el pinch off, el desprendimiento, se va a desnudar de la clatrina y por ende ahora vamos a tener las vesículas de transporte desnudas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos dentro de este proceso de curvatura de la membrana mediada por clatrina? Primero, la formación del coat, ¿cierto? Y la selección de la molécula cargo. Después la formación de la yema, boot significa yema, la formación de la yema. Después la formación de la vesícula y después la pérdida de la clatrina para que tengamos las vesículas desnudas.
Bien, esto típicamente se ha explicado, digamos, con la internalización de una molécula cargo, ¿cierto? Muy famosa, que son las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, que es básicamente cómo se transporta el colesterol en nuestras células. Esto fue descubierto hacia 1980, más o menos, se ganaron el premio Nobel por esto específicamente en 1985, estos investigadores que estamos viendo acá. Toda la información que yo de aquí en adelante les voy a dejar en la presentación es susceptible a ser pues preguntada, ya sea en el taller de esta misma sesión o en el parcial o quizzes o cualquier actividad que tengamos, ¿listo? Yo aquí en el video les voy a dejar, digamos, la explicación general, pero como les digo, les puedo preguntar cualquiera, digamos, de la información que esté aquí consignada. Por eso es que es tan importante que revisen a profundidad las presentaciones, toda la información que está aquí, al igual que el material de consulta de profundización que está presente en el aula. Si tienen cualquier duda, es importante que con tiempo me soliciten una tutoría y podamos digamos, sentarnos a revisar los conceptos que no les hayan quedado muy claros, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces volvemos acá. Esta molécula cargo que decíamos que son las LDL, las lipoproteínas de baja densidad. Básicamente las lipoproteínas que están transportando el colesterol a nuestras células. Entonces ellos se ganaron el premio Nobel al descubrir cómo estas lipoproteínas llevaban el colesterol a las células y básicamente lo hacen por este mecanismo. Se interioriza de esta forma y ya al estar dentro de la célula, entonces se va a degradar para que la célula se alimente de ese colesterol. ¿Cómo ocurre? Entonces el LDL se une a los receptores de LDL, se forma la vesícula como ya explicamos ahorita y como ustedes lo van a ver mucho mejor en los videos. A propósito, es importante que cuando ustedes vayan a explicar esta presentación a forma de exposición, muestren en tiempo real los videos y los expliquen dentro de sus exposiciones, ¿vale? Así que practiquen sus exposiciones incluyendo los videos de la página web. Muy bien, entonces una vez se forma la vesícula a nivel intracelular, se da el uncoating, es decir, se desnuda la vesícula y vamos a tener entonces simplemente la vesícula. Esta vesícula entonces tiene las LDL al interior de la vesícula. Esto se va a fusionar con esta estructura, que es el organelo conocido como endosoma, y aquí está entonces el LDL, y posteriormente va a madurar de tal forma que se va a unir con un lisosoma. El lisosoma ya hablaremos de él más adelante, básicamente es como el estómago de la célula, y va a generar su degradación. Al degradarlo nos va a generar colesterol libre, y así entonces la célula se va a alimentar de ese colesterol. Y por último, el receptor de LDL se recicla a la membrana plasmática para que pueda recibir una nueva molécula de LDL. Esa es la básica forma por la cual nuestras células se alimentan de el LDL. Así entonces, como les decía, estos investigadores se ganaron el premio Nobel por descubrir este mecanismo. Bien, por ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Los mecanismos de curvatura. Entonces ya vimos un mecanismo de curvatura que es por medio de clatrina. ¿Listo? Recordemos que este mecanismo de curvatura de la membrana termina en una internalización de las moléculas cargo conocida como endocitosis mediada por receptor. Eso es supremamente importante, ¿listo? Esto que vimos aquí se conoce como endocitosis mediada por receptor. ¿Listo? ¿Por qué endocitosis? Porque estamos endocitando, es decir, estamos internalizando, estamos llevando hacia adentro de la célula ciertas moléculas específicas. En este caso, de este ejemplo de aquí, las LDL que contienen el colesterol. Bien, segundo mecanismo de curvatura de la membrana, el mecanismo de vesículas cubiertas por caveola. Entonces vamos a ver cómo ocurre eso. Entonces, en ciertas zonas de la membrana plasmática tenemos una particular riqueza de ciertas proteínas y fosfolípidos que estamos viendo acá. ¿Cuáles son esas proteínas y fosfolípidos? Entonces, tenemos eh, los fosfolípidos, digo, normales de la membrana celular, pero también tenemos esfingolípidos. Los esfingolípidos están representados aquí con estas bolitas y estos palitos de acá.
¿cierto? Tenemos una gran cantidad de colesterol, por eso esta zona es muy densa, muy compacta. Y tenemos una proteína conocida como flotilina, la vemos acá. Y por último, se van a anclar las proteínas CAF, que son las proteínas caveolinas. Esas proteínas caveolinas son las que hacen que la membrana se curve. Cuando están presentes las proteínas caveolinas, la membrana se curva. Si no están presentes, entonces simplemente esta parte va a ser muy densa, a lo cual se le conoce como una balsa lipídica. Entonces aquí están las balsas lipídicas y las proteínas caveolinas se asocian a las balsas lipídicas para generar la curvatura en la membrana. ¿Listo? Recuerden igualmente revisar la información adicional que les dejo acá. Bien, ¿cómo se vería esto en una micrografía electrónica? Aquí tenemos varias vesículas de endocitosis generándose y aquí la vemos en 3D. Cómo todas esas vesículas a nivel tridimensional se verían y que están cubiertas por caveola. Muchas veces algunos virus y entre otros agentes patógenos pueden entrar a las células específicamente por medio de vesículas recubiertas de caveola. Por ejemplo, algunos virus de animales, el virus del simio el SB40, entre otros, parasitan las células mediante esos mecanismos entrando por los endosomas tempranos, después al retículo endoplasmático, luego al citosol y al núcleo y demás, entre otros agentes patógenos como el cólera y demás. Por eso es importante pues estudiar este tipo de mecanismos. Bien, y el número 3 que vamos a ver es el mecanismo ESCRT. ESCRT. ¿Qué significa esto? Estas siglas ESCRT básicamente quieren decir Endosomal Sorting Complex Required for Transport. Es decir, es el complejo de sorting de proteínas. Sorting es como organización, ¿sí? Como el mecanismo por el cual se llevan unas proteínas a ciertos lugares o a otros. Entonces es el complejo de organización endosomal requerido para el transporte. Eso quiere decir SCRT. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Primero, entonces, se une la proteína SCRT0, que es esta que vemos acá, y se une a básicamente dos cosas. De hecho, tres cosas. Entonces, primero a los fosfoinositoles, específicamente o típicamente al fosfoinositol 3-fosfato, tiene un sitio de reconocimiento para este fosfoinositol. También esos sitios de reconocimiento también se le conocen como sitios de docking. Docking es como sitios de unión estereoespecífica, ¿sí? Por estereoquímica. Entonces el primero es el fosfonitzitol 3-fosfato. El segundo es el receptor de la molécula blanco o molécula cargo. Y el tercero es que ese receptor tiene que estar unido a una proteína conocida como ubiquitina. Entonces, cuando la proteína SCRT0 se une tanto al fosfonitzitol 3-fosfato, a la receptor, la molécula cargo y a la ubiquitina, o sea, esas tres cosas al tiempo, se va a generar una secuencia de reacciones que van a permitir que se una otra proteína, el SCRT1, después el SCRT2 y después el SCR3. Cuando se unen los tres al cero, se va a generar una curvatura en la membrana. ¿Listo? Entonces, de todo esto que les acabo de mostrar, ahí están los videos para que los miren y los entiendan mucho más a profundidad a nivel tridimensional. Listo, esta es la forma entonces cómo se curva la membrana por medio del complejo SCRT. Bien, y el último que vamos a ver, el cuarto, es la curvatura mediada por actina. ¿Cómo ocurre este? Entonces, por medio de activación de señales, de alguna señal, de una molécula señal, se va a activar un receptor y este receptor va a enviar una señal para que se polimerice la actina. Esta polimerización de la actina puede hacer que una zona de la membrana salga, es decir, protruya, vaya hacia afuera y se genera una especie de brazo que va a generar una vesícula que internaliza una gran cantidad de líquido extracelular para que esto entre a la célula. Puede ocurrir de esa forma o puede ocurrir de esta forma en la que se polimeriza la actina, que es todo lo rojo de acá, salen como dos bracitos que se cierran y de esa forma se internaliza algún tipo de microorganismo como una bacteria y demás hacia el citoplasma celular.
a este proceso conocido como fagocitosis, del cual hablaremos un poco más adelante, ocurre gracias a señalización también por fosfoinositol, en este caso fosfoinositol bifosfato, que pasa a ser trifosfato gracias a una quinasa. Esa quinasa activa el proceso de polimerización de actina que vemos aquí en rojo. La actina, como ustedes saben, es parte del citoesqueleto y hace que los bracitos, por así decirlo, que digamos, realmente no se llaman bracitos, sino se llaman pseudópodos, engloben, en este caso la bacteria, y se la pueda comer la célula. Listo, muchachos, hasta ahí entonces ya vimos cuatro mecanismos de curvatura de la membrana. Este era el cuarto. Esto como introducción para entender ahora sí los mecanismos por los cuales ocurre las vías de los endosomas, lisosomas y en último, lo último que vamos a ver en la clase son los peroxisomas. Bien, entonces vamos a arrancar hablando un poco del tráfico de proteínas al interior de una célula eucariota. Ustedes ya han venido hablando de cómo se mueven, ¿cierto? Cómo se da el sorting de proteínas a lo largo de todos los organelos, desde el citosol hasta el retículo endoplasmático, al Golgi, hacia el exterior de la célula y demás. Y hoy entonces nos vamos a concentrar cómo ese sorting ocurre específicamente hacia las vías endosomales y lisosomales que están acá. ¿Cierto? Y al final de la clase, como les decía, vamos a ver también cómo se da hacia los peroxisomas. Bien, entonces vamos a arrancar con, hablando de todos estos de acá, como desde el Golgi hay un tráfico, recordemos que hablamos de tráficos anterógrados y retrógrados. Anterógrados cuando vamos entre comillas hacia adelante y retrógrados cuando vamos entre comillas hacia atrás. Entonces desde el Golgi podemos ir hacia llevar proteínas hacia los endosomas tempranos o devolvernos hacia el Golgi. Y desde los endosomas tempranos podemos madurar a endosomas tardíos y desde los tardíos ir a los lisosomas. O bien desde los endosomas tempranos podemos llevar proteínas hacia los endosomas de reciclaje, los cuales van a llevar proteínas hacia el exterior celular. Vamos a ver eso a continuación en detalle. Simplemente es decirles que en 2013 los científicos que están aquí en pantalla se ganaron el premio Nobel debido al descubrimiento precisamente de esto, a las maquinarias moleculares, ¿cierto? Las proteínas y demás, que regulan el tráfico vesicular al interior de las células. Por esto, el estudio de este tipo de patrones celulares y de mecanismos moleculares a nivel celular es de tan alta importancia. Bien, vamos a empezar con la vía endosomal. Así la llamamos vía endosomal. Entonces, ¿cómo ocurre esto? En general, las células a partir de un fluido extracelular van a curvar la membrana, en este caso hacia adentro, ¿cierto? Por medio de los mecanismos que ya vimos, para generar entonces vesículas hacia el interior de la célula. Esto en diferentes células ocurre con mayor o con menor frecuencia, por ejemplo en los macrófagos, que son células que comen a partir de este proceso, y lo hacen muy frecuentemente, casi que el 100% de su membrana se renueva en 30 minutos porque están comiendo, digámoslo así, una gran cantidad de material extracelular con una alta frecuencia. En los fibroblastos esta frecuencia es un poco menor, es como un tercio respecto a la de los macrófagos, sin embargo es bastante alta. Y en las amebas la frecuencia puede ser incluso mayor. Entonces, ¿qué pasa? Esa membrana celular que se internaliza se perdería, ¿cierto? Entonces las células tenderían a ser cada vez más pequeñitas hasta que desaparecerían, pero esto no ocurre debido a que hay una fina regulación entre qué tanta endocitosis hay, lo cual remueve membrana plasmática, ¿cierto? La endocitosis, digamos, genera negativa membrana plasmática, mientras que también hay procesos de exocitosis, es decir, que salen vesículas. Miremoslo, sería al revés, una vesícula que se fusiona con la membrana plasmática y entonces se estaría creciendo la célula. Por ende, un balance entre endocitosis y exocitosis es lo que hace que el área neta y el volumen de la célula se mantenga relativamente constante. Bien, normalmente esto ocurre a partir de mecanismos de curvatura de la membrana mediada por clatrina, como los que ya vimos ahora.
Eso debe ser muy bien regulado, sobre todo, por ejemplo, en las terminales nerviosas, debido a que ellas generan una gran cantidad de exocitosis, ¿sí? Liberan moléculas, sobre todo neurotransmisores. Bien, entonces vamos a ver ahora sí cómo ocurre la vía endosomal. La vía endosomal está básicamente mostrada en este diagrama de acá. Vamos a entenderla en términos generales. Entonces póngale cuidado, muchachos. Dice así. Esta es la zona extracelular y esta es la zona intracelular. Póngale cuidado, chinos. Entonces, todo lo extracelular está pintado con gris. Vean entonces que aquí está extracelular gris y lo intracelular es blanco. ¿Listo? Ojo. Entonces, si entra una vesícula, va a quedar gris, ¿cierto? Porque es lo que viene de afuera. Y esta se va a unir con el primer organelo conocido como endosoma temprano. Este endosoma temprano tiene muchos sacos, tiene una zona que es relativamente globular, pero casi todo él tiene sacos, ¿cierto? Es bien alargado. Bien, ahora, a partir del endosoma temprano se pueden generar vesículas y esas vesículas pueden ir hacia varias partes. Pueden ir directamente hacia la membrana para reciclar algunas proteínas hacia la membrana plasmática o hacia el exterior celular según se necesite, que se quede en la membrana o que salga. O esas vesículas pueden ir hacia endosomas de reciclaje, que son organelos que están ahí como esperando para ver qué necesita la célula. Si la célula necesita sacarlo hacia el exterior celular o si requieren simplemente mantenerlo ahí como una reserva. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que este endosoma temprano madure y se vaya moviendo por los microtúbulos, que es esto que vemos aquí en verde, y se vaya convirtiendo lentamente en un cuerpo multivesicular. ¿Cómo se convierte en eso? Miren acá, muchachos, que se está curvando la membrana del endosoma temprano. ¿Cómo se curva? Se va a generar una vesícula hacia adentro. Pero miren que esta vesícula es blanca, o sea que su contenido es de lo mismo que está dentro de la célula. ¿Sí ven? O sea, podríamos decir que estas vesículas son como vesículas dentro de vesículas. ¿Sí? Porque aquí el exterior de esto es gris, o sea que se corresponde con el exterior celular, pero el interior de estas vesículas internas va a corresponderse con el interior de la célula. Por eso, los cuerpos multivesiculares podríamos decir que son como vesículas grandes que en su interior a su vez tiene vesículas internas. Podríamos de alguna forma decir que son vesículas dentro de vesículas. Listo. Todo esto entonces se llama cuerpo multivesicular, mientras que las vesículas internas, cuyo contenido se corresponde con el interior celular, se conocen como vesículas intraluminales. Vesículas intraluminales. Bien, estos entre ellos se pueden fusionar. Entonces miren que el cuerpo multivesicular va a madurar para formar un endosoma tardío. Este endosoma tardío se puede fusionar con lisosomas. Los lisosomas, como decíamos, son básicamente como los estómagos de la célula. Allí se degradan moléculas, proteínas y demás. Si el tardío, perdón, si el endosoma tardío, que es el que está aquí, endosoma tardío, se une con un lisosoma, va a formar un endolisosoma. Y aquí entonces se van a degradar todas esas proteínas o moléculas en general. Pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos, pueden ser ácidos nucleicos y demás. Todas estas biomoléculas se van a degradar acá. ¿Listo? Esa es básicamente la vía endosomal. Ahora, las proteínas que están presentes en cada uno de estos organelos, ya sean los endosomas tardíos, ya sean los cuerpos multivesiculares o ya sean los endosomas tempranos, van a estar llevando de forma bidireccional proteínas hacia y desde el Golgi. ¿Listo? Específicamente en la zona trans. Entonces, repito, desde la zona trans del network del Golgi se van a estar enviando y recibiendo proteínas desde y hacia el endosoma temprano, el cuerpo multivesicular y los endosomas tardíos. ¿Todo esto para qué nos sirve? Entonces, todo el material que se endocita, ¿para qué? ¿Por qué se endocita? Porque necesitamos meter cosas desde afuera de la célula para todas estas 11 funciones. Primero, para internalizar componentes de la membrana plasmática, para ingresar a la célula
fluidos o solutos, por ejemplo, nutrientes y demás, para ingresar macromoléculas, material particulado, para ingresar receptores que se han unido a sus ligandos, para ingresar nutrientes y sus transportadores, para ingresar algunos componentes de la matriz extracelular, para ingresar debris celulares, es decir, basura, ¿sí? Digamos, partes de células, por ejemplo, que han muerto. Piensen ustedes, todas las células que mueren, ¿qué pasa con toda esa, entre comillas, basura? Pues se la tienen que comer a alguien para reciclarlo. O también si se van a comer bacterias o virus, también todo este material se debe indocitar. O otras células, en algunos casos, también se ingresan a ciertas células para ser digeridas. Bien, miren ustedes entonces que inicialmente los dominios de los endosomas tempranos son tubulares y una zona pequeña globular, mientras que cuando van madurando cada vez es más globular y menos tubular hasta que se vuelve completamente globular y no hay túbulos como los veíamos ahora. Así entonces, el proceso de maduración de los endosomas hace que cambie en forma, en localización debido a que se van moviendo a través de los microtúbulos, que es esto verde que vemos acá, y en que existan o no, ¿sí? Que si están o no están, si se fusionan o no con lisosomas. Aquí podemos ver una micrografía electrónica de un endosoma temprano, ¿cierto? Ojo, yo iba a decir lisosoma y no puede ser lisosoma porque miren que tiene túbulos y veíamos que los túbulos son típicos de los endosomas tempranos. ¿Listo? Entonces este es un endosoma temprano. Miren ustedes el tamaño, oscila hacia los 0.5 micrómetros. Bien, aquí lo que ya les decía, entonces hay un tráfico bidireccional entre el network del Golgi Trans y cada uno de estos estados de maduración de la vía endosomal. Listo. Entonces, fijemos nuestra mirada ahora en la zona de reciclaje. Entonces, ya les decía que a partir de los endosomas de reciclaje se pueden reciclar proteínas hacia el estredio celular o proteínas que se deben quedar en la membrana plasmática. Esta regulación se da tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, si yo necesito que una proteína salga de la célula solamente por un lado de la célula particular, digamos el costado izquierdo o sí, lo que conocemos como los dominios laterales, o que solamente salga de la célula hacia la parte apical, hacia la parte de arriba, esto me ayuda a regularlo así en el espacio. O si necesito que una proteína salga solamente por la zona inferior de la célula, por la membrana basal, por el dominio basal, perdón, por el dominio basal. Entonces, de esta forma se regula hacia dónde va a ir regulación en el espacio. Y también se regula en el tiempo, dependiendo de qué señales extracelulares hayan, o algunas intracelulares también puede ser. Se va a regular en el tiempo qué proteínas van a ir a qué lugar, en qué momento en particular. ¿Cómo se da ese reciclaje? Entonces, ese es el endosoma de reciclaje y piensen ustedes que tenemos un receptor. Pongamos un caso típico del receptor de la insulina. Si digamos la célula no está estimulada, entonces yo tengo un transportador de glucosa, así sencillito. Pero si la insulina activa el receptor de glucosa, esto va a enviar una señal molecular para que a partir de los endosomas de reciclaje se envíen vesículas con más receptores de glucosa, que es este azulito, para que se una con la membrana. Entonces miren que este receptor de glucosa que estaba en el receptor, en el endosoma de reciclaje, se va a reciclar hacia la membrana. O sea que voy a poner más receptores en la membrana y esto va a hacer que entre más glucosa. Así miren entonces muchachos cómo en este endosoma de reciclaje estaría entonces el receptor de glucosa y se estaría reciclando hacia la membrana. Es lo que vemos acá. En el endosoma de reciclaje se llevan receptores de glucosa hacia la membrana y se reciclan para que entre más glucosa. Además, el hecho de que hayan o no, digamos, receptores y sus moléculas señal en la membrana, el hecho de que estén o no, que yo los pueda quitar, me va a permitir regular ciertas señales moleculares. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el receptor de insulina y aquí la insulina pegada, ¿cierto? Esto ya sabemos, envía una señal molecular.
Pero si yo ya no quiero que la célula reciba esa señal, ¿yo qué puedo hacer? Coger todo esto, meterlo en un endosoma de reciclaje y entonces la señal se va a apagar. Es una forma conocida como secuestración, que se genera un secuestro del receptor, ¿cierto? Secuestro del receptor. Así, si yo lo secuestro en el endosoma de reciclaje, ya no se va a seguir generando la señal. Primera forma de generar inhibición de esas señales, secuestrándolo. Número 2, regulación a la baja del receptor. ¿Cómo ocurre eso? El receptor entra al endosoma de reciclaje y después por la vía de maduración de la vía endosomal, que ya vimos ahorita, me lo llevo hasta el lisosoma y ahí lo degrado. Pues más aún si lo degrado, pues ya no va a estar presente y por ende esta es una regulación a la baja, es decir, una inhibición de esa señal permanente, ¿cierto? Mientras que esta no es permanente. Yo lo puedo meter, lo que hace que se pare la señal, pero después lo puedo sacar de nuevo, lo que hace que la señal de nuevo esté activa. Por ende, la vía de secuestrar el receptor es temporal, mientras que la de la downregulation del receptor por degradación en lisosoma es permanente. Ahora, el receptor también se puede inactivar por inhibición o por inhibición por medio de otra proteína o por medio de inhibición generada por una proteína inhibitoria. También todas estas vías pueden existir. Bien, yo les decía que aquí en esta diapositiva que puede haber una regulación en el espacio. Se los dije un poquito verbalmente y aquí lo vamos a ver mucho más, de una forma, se va a entender mucho mejor. Entonces, miren, esta célula es una célula epitelial, en este caso, de un bebé, del intestino de un bebé. Entonces, este bebé está tomando leche materna y en la leche materna aquí está la luz del intestino, o sea, aquí llega todos los nutrientes al bebé. Y como es una célula epitelial, es una célula polarizada, es decir, en esta zona de aquí abajo solamente está de cara a los nutrientes que le llega de la leche materna. Hacia los lados solamente tengo otras células, ¿cierto? O sea, esto es un dominio lateral, ese es también el dominio lateral, aquí, tanto izquierda como derecha, dominio lateral. Es el dominio basal, ¿por qué? Porque está dando hacia arriba contacto con el resto del cuerpo del bebé, o sea, digamos, a nivel interno, ¿cierto? Mientras que aquí está, como les digo, lo que viene de la leche materna. Entonces, de la leche materna viene esto verdecito que son anticuerpos. La mamá le está dando anticuerpos al niño, que básicamente son proteínas que promueven el sistema inmune. ¿Sí? Entonces, lo que hace el niño es que ese anticuerpo, que es el verde, está como esta Y de aquí, se une a un receptor, que es el rojito, y se va a dar un tipo de curvatura de la membrana que se llama, ¿cómo se llamaba esa que era por medio de un receptor? Entonces se llamaba endocitosis mediada por un receptor y normalmente se daba por clatrina. Entonces recordemos eso. Si no se acuerdan muy bien, devuelvan el video y pues recuerden ese mecanismo. Entonces por medio de endocitosis mediada por receptor, por clatrina, se va a formar la vesícula. Esta va a ir a los endosomas tempranos. De los endosomas tempranos tengo dos opciones. Me lo llevo y lo degrado o lo transporto a un endosoma de reciclaje y miren que ese lo puede llevar hacia el fluido extracelular, ya hacia, que da hacia la sangre. Así entonces los anticuerpos que vienen de la mamá van a ser llevados hacia la sangre del bebé. Miren ustedes muchachos que hay una regulación en el espacio, lo que les decía. Viene del intestino del bebé, de lo que se comió, y se lo lleva hacia la sangre. Entonces se está dando una regulación en el espacio, desde un lugar, desde un dominio de la célula hacia otro dominio de la célula. Bien, ahí les dejo pues más información para que ustedes lean y puedan profundizar en todo esto que les escribo aquí, cómo ocurre el proceso. Bien, ya vimos la vía endosomal, ahora vamos a ver la vía lisosomal. ¿Cierto? O sea, ya vimos toda esta parte de aquí, cómo desde el Golgi llegan las proteínas al endosoma temprano, cómo se pueden reciclar hacia el exterior celular por medio, o sea, de forma directa o por medio de endosomas de reciclaje, o cómo a partir del endosoma temprano pueden madurar hacia endosomas tardíos y desde endosomas tardíos al lisosoma. Ahora nos vamos a concentrar en esto último, cómo desde los endosomas tardíos se madura al lisosoma o cómo desde el Golgi directamente se envían proteínas hacia los endosomas tardíos.
Bien, como vamos a hablar ahora específicamente de los lisosomas, entonces mírenos acá, este es el famosísimo lisosoma del que tanto hemos hablado. Ya hemos dicho que ellos actúan como estómagos celulares, es decir, se encargan de digerir diferentes biomoléculas al interior de las células. ¿Cómo los podemos ver en una micrografía electrónica? Normalmente los que son los lisosomas más maduros son muy electrodensos, es decir, son bien oscuros en estas micrografías. Y esto ocurre debido a que tiene una gran cantidad de enzimas que actúan como hidrolasas, es decir, generan hidrólisis de una gran cantidad, una gran diversidad de biomoléculas. Esas hidrolasas vienen del aparato de Golgi. Recordemos, una hidrolasa es una enzima que rompe por medio de agua. Romper por medio de una molécula de agua es un proceso conocido como hidrólisis. Hidro quiere decir agua y lisis quiere decir ruptura. Bien, así entonces los lisosomas son una sola familia de organelos que pueden ser detectados por medio de anticuerpos o por técnicas histoquímicas, es decir, químicos, por medio de químicos que los detectan. Puede ser en una muestra de un tejido, tejido es histo, ¿cierto? O también puede ser digamos, en muestras de células, o sería citoquímica. Normalmente se suelen evidenciar por medio de la fosfatasa ácida o de enzimas marcadoras específicamente presentes en los lisosomas. Listo. Bien, aquí vemos, esta es bien bonita, esta imagen, porque nos muestra las características típicas de un lisosoma. Entonces miren ustedes que el tamaño suele ser entre 0.2 y 0.5 micrómetros. El pH del citosol de la célula es aproximadamente 7.2, pero el lisosoma es muy ácido. Miren ustedes que el promedio es 5, pero a veces también puede estar incluso hasta 4 o 5, o sea, es bastante ácido respecto a el citosol celular. Piensen ustedes en el estómago. Nuestro estómago también es bastante ácido, entonces esto tiene sentido. ¿Por qué es tan ácido? ¿Por qué el pH es tan bajo? Porque tiene unas proteínas de membrana que son básicamente unas bombas de protones, es decir, van a bombear protones y recordemos que una mayor cantidad de protones supone un menor pH, ¿cierto? Entonces, gracias a estas bombas conocidas como ATPasas tipo B, ¿por qué son tipo B? Porque son de vesículas. Esto es como una vesícula, ¿sí? Entonces, por eso son ATPasas tipo B. ¿Por qué se llaman ATPasas? Porque hidrolizan ATP. Es decir, bombean protones por medio del gasto energético en forma de ATP. Así entonces se acidifican los lisosomas. Específicamente allí entonces van a funcionar diferentes hidrolasas y se llaman hidrolasas ácidas. ¿Por qué? Porque tienen su actividad óptima en pHs bajos, o sea, pHs ácidos. Yo ya les decía entonces que en los lisosomas van a tener hidrolasas que rompen las diferentes biomoléculas típicas de las células. ¿Cuáles son estas típicas biomoléculas? Los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, ¿cierto? Es lo más típico. Por eso vamos a tener entonces nucleasas que rompan ácidos nucleicos, proteasas que rompan proteínas, glicosidasas que rompen carbohidratos, lipasas que rompen lípidos, fosfatasas que remueven grupos fosfatos, sulfatasas que remueven grupos sulfatos y fosfolipasas que rompen fosfolípidos. O sea, en otras palabras, que es que prácticamente tenemos hidrolasas para cualquier molécula biológica. Por eso consideramos, como les he repetido varias veces, a estos organelos como los estómagos celulares. La mayoría de estas enzimas inicialmente no se sintetizan como enzimas activas, sino que se producen como simógenos. ¿Qué es un simógeno? Una proenzima, es decir, una enzima que todavía no está activa. ¿Por qué no está activa? Porque muchas de ellas tienen dominios inhibidores, o sea, dentro de su estructura tiene una zona que las inhibe su actividad. Además, su actividad óptima ocurre a pHs bajos. Devolvámonos aquí un momentico y recordemos que en la medida en que nos vamos acercando hacia los lisosomas, todo se va acidificando. Y cuando esas proteínas, las hidrolasas, se producen en el aparato de Golgi, ahí el pH no es tan bajo. Por eso
en el Golgi estas enzimas todavía no están activas. Sería un problema que estuvieran activas porque empezarían a degradar todo por aquí. Entonces, gracias a que aquí hay un pH que no es tan bajo, todavía no están activas las enzimas. Por eso entonces vemos que hay básicamente tres razones que hacen que las enzimas inicialmente no estén activas. Porque se producen como simógenos, es decir, proenzimas, o porque tienen dominios inhibidores, o por el tema del pH que inicialmente no es muy bajo. Puede ser por una de las tres o por las tres al tiempo. Lo importante es que inicialmente, cuando se sintetizan en el Golgi, o sea, bueno, en el retículo endoplasmático y después se llevan a Golgi para ser transportadas, todavía no están activas. Ahora entonces debe haber un paso de activación. ¿Cómo se activan? Primero, por maduración, es decir, por ruptura proteolítica, es decir, que llegue una proteína y la rompa específicamente para que queden activas. O puede ser también por una ruptura proteolítica, es decir, que una proteasa rompa el dominio inhibidor. Si yo le quito el dominio inhibidor, entonces puede que la proteína ya esté activa. ¿Por qué digo puede? Porque esto también depende del pH, ¿cierto? Como son hidrolasas ácidas, para que estén ya totalmente activas, deben estar en un ambiente ácido. Si todo esto se cumple, si ya han madurado por ruptura proteolítica y además estamos en un lugar con un pH ácido, ahora sí entonces las enzimas van a estar activas y van a poder degradar lo que les corresponda degradar, ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y demás. ¿Por qué esto debe ocurrir? O sea, ¿por qué se hace todo este paso de inhibición y después quitar la inhibición? Para evitar que se digiera en zonas inespecíficas, ¿sí? Que se digieran proteínas en el Golgi o en el retículo endoplasmático, en zonas anteriores, ¿cierto? De hecho, muchas veces eso puede ocurrir que se produzcan de una vez las enzimas activas y puede generar problemas, ¿sí? Como la pancreatitis aguda y demás, que muchas veces ocurre porque las enzimas están activas desde el principio. Es un problema, todo se empieza a digerir, es terrible. Y además también esto ocurre para permitir que el sorting, es decir, el direccionamiento de las proteínas o de los receptores, ocurra de forma direccional, para que unos se reciclen o para que otros avancen en el proceso de maduración en la vía endosomal. Bien, esta imagen de aquí es tomada del artículo que está citado aquí abajo. Me parece personalmente una imagen espectacular que les explica muy bien el contenido de los lisosomas. Entonces, ¿qué tienen? Hidrolasas ácidas, ya las dijimos, pH bajo de 4,5 a 5. Y que tienen, bueno, enzimas que van a activar a las hidrolasas y además proteínas de transporte. Miren ustedes que en la membrana, una vez se degraden aquí adentro todas las moléculas grandes, los polímeros, por ejemplo, si se degradan los carbohidratos, van a tener ustedes monosacáridos, si se degradan los ácidos nucleicos, van a tener ustedes nucleótidos, ¿cierto? Los monómeros. Si se degrada una proteína, ¿qué van a tener? ¿Cuáles son los monómeros de las proteínas? Los aminoácidos, ¿cierto? Entonces, por ende, de todo eso que se degradó, voy a tener ahora los monómeros. Por ende, yo debo tener transportadores de aminoácidos, transportadores de nucleósidos, que es lo que dijimos ahorita, transportadores de azúcares simples, transportadores de colesterol, de iones, es decir, todo lo que se degradó, ahora yo debo tener transportadores para que eso sirva como nutrientes para la célula y se lleve aquí al citosol para nutrir la célula. ¿Ven ustedes? Entonces este es el estómago, se degrada todo y ahora yo tengo transportadores para que esas monómeros sean llevados a la célula y sirvan de alimento. Además tenemos las proteínas SNAR, que como ustedes ya habrán visto, ayudan a que estos lisosomas vayan específicamente a donde deben ir. Tienen también proteínas motoras para que los lisosomas puedan caminar por los microtúbulos y vayan a la zona de la célula a la que deben ir. Listo, además, entre otros. Así entonces, todo esto le va a permitir que este organismo se fusione con otros, como ya lo vimos ahora, que se contacte con ellos, que caminen, que se muevan, que hayan señales moleculares y o que regulen la expresión de genes. Aquí vemos entonces cómo los lisosomas se mueven a lo largo de los microtúbulos para estar localizados dentro de la célula donde deban estar. Bien, muchachos, vamos a ver ahora un tema bien importante y es diferentes procesos celulares muy importantes que ustedes como
estudiantes del área de la salud les es muy importante, es como esa vía de endocitosis, miren ustedes, la endocitosis que va hacia el endosoma tardío y después al lisosoma, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto todo el tiempo acá. Entran a los endosomas, después endosoma tardío y después lisosoma, ¿cierto? Lo hemos visto todo el tiempo. Ahora, cómo esto se asocia a otros procesos muy importantes. Un proceso conocido como macropinocitosis, la autofagia y la fagocitosis. Vamos a ver entonces a continuación en detalle cada uno de estos cuatro procesos. Endocitosis, macropinocitosis, autofagia y fagocitosis. Bien, vamos entonces a empezar con la vía endosomal, que de hecho ya la mencionamos bastante, ¿cierto? Simplemente recordarla, que ya la hablamos, como desde la membrana o desde lo que viene de afuera de la célula, vamos a llevar directamente a los lisosomas para degradación. Ahora, esta vía, digamos, lo que veíamos acá, puede ocurrir no solamente de forma así lineal, por endocitosis hasta lisosoma, sino que puede venir desde macropinocitosis, fagocitosis o autofagia. Entonces vamos con la macropinocitosis. Su nombre lo dice macro, es decir, es una gran cantidad de volumen que se internaliza. Pinocitosis hace referencia a que es un componente acuoso. Todas estas moléculas que se internalizan viene de un componente acuoso. Es la forma en que, de cierta forma, podemos decir que la célula bebe. Se dice que es el drinking celular, o sea, es como la célula bebe. Básicamente, ¿qué va a beber? Digamos, generalmente factores de crecimiento, ligandos o integrinas, remanentes de células apoptóticas, o sea, que están muriendo, algunos virus y demás. Todo esto ocurre gracias a la formación de un ruffle, es decir, una protrusión de la membrana plasmática, generada por el mecanismo de polimerización de actina que ya discutimos al inicio de la clase. Listo. Además, también, bueno, eso para la macropinocitosis que ya dijimos que es como la célula bebe. Ahora, como la célula come, ocurre mediante fagocitosis, ya explicamos al inicio de la clase también cómo se polimeriza la actina y así entonces se engloba toda una bacteria, por ejemplo, o toda una espora de un hongo y demás, varias cosas se pueden fagocitar. Es lo que llamamos el eating celular, o sea, cómo la célula come. Entonces se comen grandes partículas como bacterias u hongos y demás. Y esto ocurre entonces en muchas células. Por ejemplo, en nosotros ocurren células como los macrófagos o los neutrófilos. Ellas son células especializadas en comer. Aquí también es importante que revisen los videos presentes en la página web. Aquí vemos entonces en la página web que ustedes también deben revisar, bueno, los videos de tráfico celular. Aquí está cómo se forman los lisosomas y demás, para lo que hemos visto antes. Y aquí para la endocitosis o exocitosis, ahí la pueden ver. Y en este caso, bueno, la endocitosis de LDL, que es el ejemplo que vimos al principio de la clase, ¿cierto? Y aquí para la fagocitosis, van a ver cómo, este video es bien bonito, cómo un neutrófilo persigue una bacteria y literalmente la va persiguiendo y después se la come. O aquí, ese también lo tienen que ver obligatoriamente, aunque no esté subrayado, pero también lo deben ver, como una ameba envía sus pseudópodos, como esos bracitos, para englobar un ciliado, que es esta célula de acá, y así hace para comérselo. Aquí vemos otras células comiéndose otras células. Es bastante interesante. Revísenlo muy bien para que lo puedan explicar y exponer en sus exposiciones. Listo. Entonces, ¿qué células van a ser comidas y cuáles no? ¿Cómo hacen los macrófagos o los neutrófilos para saber qué células deben ser comidas? Entonces, básicamente lo van a saber porque la célula que va a ser comida debe tener señales de cómeme, literalmente. ¿Qué son esas señales? Son básicamente moléculas que le indican a la célula que se la va a comer que efectivamente debe comérsela. Mientras uno podría preguntarse, oiga, pero entonces, ¿cómo los macrófagos saben que no se deben comer a otras células del propio cuerpo humano? ¿Cierto? Alguien podría preguntar eso. Entonces, lo que ocurre es que las otras células del cuerpo humano tienen unas señales conocidas como no me comas, que literalmente son moléculas que le indican a los macrófagos o los neutrófilos que no deben ser comidas por ellas. Bien.
Así entonces las células apoptóticas, las que están muriendo, tienen señales de cómeme y han perdido las señales de no me comas. Por eso, las células que deben morir por apoptosis, por muerte celular programada genéticamente, activan estas señales para ser comidas por macrófagos o neutrófilos. Aquí les dejo como un ejemplo de cómo hacemos ese proceso para una bacteria muy conocida como Legionella. Vemos aquí una imagen en la cual una célula se está comiendo al tiempo a otras dos células. Vean ustedes que la fagocitosis puede ocurrir incluso de dos al tiempo. Esto ocurre, digamos, incluso con células muy grandes, de un tamaños muy extensos. Muchas veces los macrófagos están scavenging cells, o sea, se están como comiendo células que han muerto por apoptosis, o se están comiendo células senescentes, es decir, células que están como en stand-by, ¿sí? Digamos, que no siguen proliferando, sino que están simplemente ahí en stand-by. O simplemente cuerpos residuales que vienen de moléculas o partículas que no han podido ser degradadas por los lisosomas o algunas moléculas que han sido secretadas por exocitosis. Bien, vamos a pasar al mecanismo número 4, que es la autofagia. La autofagia, digamos, el descubrimiento de este proceso, por el descubrimiento de este proceso, en 2016 se ganaron el premio Nobel, el grupo de investigación liderado por el investigador que estamos viendo aquí, Yoshinori Oshumi. Bien, ¿qué es la autofagia? Básicamente es el proceso de, como su nombre lo dice, auto, o sea, a sí mismo, fagia, comer. Es como nos comemos a sí mismos, como a nosotros mismos. Como las células se comen algunos de sus organelos. Esto ocurre algunas veces de forma inespecífica, por fluidos, membrana o algunas mitocondrias. Por ejemplo, aquí se está comiendo una mitocondria, un peroxisoma, otros organelos también pueden ser comidos. ¿Listo? Entonces, como yo me como a mí mismo algunos organelos. Bien, ¿qué puede ser degradado? Entonces, macromoléculas, objetos bien grandes, grandes agregados de proteínas u organelos completos. ¿Para qué se hace esto? Para que se dé un crecimiento celular normal, para el desarrollo de los organismos, para que se diferencien las células, para que las células respondan de forma adaptativa al estrés, para que se dé una respuesta al ayuno o a la infección, entre otros. Vamos a ver entonces cómo ocurre esto ya a continuación. ¿Y por qué debe ocurrir aquí? Porque muchas veces, por ejemplo, las proteínas suelen degradarse en una zona de la célula que se conoce como el proteosoma, que es un conglomerado de varias proteínas, varias proteasas que rompen a otras proteínas. Sin embargo, eso ocurre solamente para, digamos, ciertas proteínas, pero cuando yo tengo una gran cantidad de proteínas o agregados de proteínas, no pueden degradarse en el proteosoma y por ende deben degradarse por medio de la autofagia. Listo, ¿cómo ocurre la autofagia? Entonces, por ejemplo, piensen ustedes que estos dos de aquí, azulitos, son dos organelos que están dañados o algo por el estilo. Por ejemplo, una mitocondria, dos mitocondrias que están dañadas. Entonces, estas mitocondrias, en este caso, este ejemplo, o algún organelo, se van a rodear de membrana por dos bicapas, una interna y otra externa, ¿cierto? Y esto entonces después se va a fusionar con un lisosoma de tal forma que se va a degradar todo el contenido interno y por ende esta mitocondria o cualquiera que sea el organelo se va a degradar. Específicamente, ¿cómo ocurre esto? Hay básicamente 5 pasos. Primero, la inducción. ¿Qué es la inducción? Se induce que varias de estas vesículas que están señaladas en rojo se vayan uniendo hasta que se forma una especie de media luna. Esto es mediado por proteínas quinasas. Después hay un paso de nucleación y extensión, es decir, hay núcleos que se van uniendo entre ellos y se va extendiendo hasta que se rodea totalmente el organelo. Esto ocurre debido a varias proteínas, por ejemplo, la proteína ATG9. Y al rodearlo entonces se cierra. Miren que es de doble membrana, eso es algo muy típico de la autofagia, cosa que no pasaba en todas las demás que habíamos visto. Miren ustedes que en la fagocitosis, la pinocitosis o la endocitosis es de una sola bicapa. En cambio, la autofagia es de una doble bicapa. Eso es importante. Bien, volvemos.
Entonces, ya dijimos, se cierra, después se fusiona con lisosomas y por último se degrada. Así entonces vamos a matar diferentes organismos, como por ejemplo la mitocondria, decíamos. Típicamente, entonces, por ejemplo, se ha visto que algunas proteínas como PINK1 lo que hacen es que ubiquitinan a otras proteínas y proteínas como la parquina fosforilan a esas proteínas y todo esto lo último que hace es que se produzcan una gran cantidad de ubiquitinaciones con sus respectivos fosfatos y esto es una señal que va a iniciar la autofagia. Esta proteína se llama parquina porque se descubrió, digamos, asociada al Parkinson, de tal forma que cuando ella fallaba podía generarse Parkinson. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el no matar, en este caso, digamos, mitocondrias que están fallando, podría ser una de las causas iniciales del Parkinson. Parkinson igualmente es una digamos, enfermedad que tiene una gran multiplicidad de causas y por ende es que es tan complicado tratarla. Esta es una de las posibles causas, digamos, moleculares, uno de los mecanismos, pero no es la única, hay muchas otras. Listo. Otro digamos, problema muy frecuente para las células es que se generen agregados de proteínas. Cuando se generan agregados de proteínas que no se pueden degradar, puede generar daños en las células o incluso muerte celular. Si esta muerte celular ocurre en neuronas, puede generar neurodegeneración, que es algo típico, por ejemplo, el Alzheimer y demás. Entonces, la autofagia lo que hace es que se come todos esos agregados de proteínas, como ustedes lo vieron es grande, y esto puede prevenir entonces la neurodegeneración, que prevenir enfermedades como por ejemplo el Alzheimer y demás. ¿Por qué no, digamos, con esto simplemente curamos el Alzheimer? Porque, digamos, promover esa autofagia específica en los lugares donde se está acumulando proteína no es tan sencillo de hacer. Entonces, por esto no se ha curado aún el Alzheimer, entre otras cosas, porque, pues, digamos, es una enfermedad también como multicausal, entonces es un poco complejo. Bien, sigamos con el tema de la autofagia, entonces nos ayuda también a degradar patógenos, es lo que llamamos la xenofagia. Seno que hace referencia a algo que viene de afuera, algo externo, y fagia, comérselo, ¿cierto? Entonces miren que llega aquí el patógeno en una vesícula y por medio de autofagia se genera la media luna, la nucleación y demás, lo eh, se, se engloba y por ende eso se va a llevar al lisosoma y ahí se degrada. O lo mismo con un virus, o lo mismo con proteínas que vienen asociadas al sistema inmune, como el complejo mayor de histocompatibilidad, puede ser llevado al lisosoma para ser degradado. Así entonces se ve una clara relación entre la inmunidad y la autofagia. Veamos entonces que la inmunidad contra patógenos, virus o proteínas que determinan la compatibilidad entre tejidos. Por ejemplo, piensen ustedes una donación de un órgano y demás. Bien, ahora es muy famoso actualmente en la relación de la autofagia y el ayuno intermitente, ¿cierto? Eso está muy de moda. Entonces hay que tener cuidado con eso, no es que, digamos, es cierto, es correcto, la autofagia, digamos, es un proceso por el cual cuando yo paso ciertos periodos de ayuno, yo me empiezo a comer mis propias células y eso puede ser muy positivo para el cuerpo porque se regulan diferentes, digamos, el consumo de diferentes moléculas al interior de la célula, eso puede ser muy bueno, pero hay que saberlo regular, no hacerlo sin supervisión de un médico, de tal forma que por medio de esa supervisión se pueda obtener digamos, resultados óptimos de la regulación de la autofagia, ¿cierto? De cómo tus células se consumen a sí mismas, puede ser algo muy positivo. Bueno, pero entonces se requiere esa supervisión. Bien, vamos a pasar a un tema muy importante y es cómo, algo que veíamos por aquí atrás, perdón, me devuelvo un poquito, cómo a partir del Trans-Golgi Network se envían las proteínas hacia cada uno de estos puntos y sobre todo hacia los lisosomas. ¿Cuál es la señal molecular que regula esto? Entonces vamos a verlo aquí. Miren ustedes muchachos que esta es la proteína, la hidrolasa que debe ir hacia el lisosoma, la hidrolasa ácida, y a ella se le pone una señal molecular que es un oligosacárido unido en N, que tiene un residuo de manosa, que es esto azulito que vemos acá. Esta proteína se va a unir a una
que es esta azul de aquí, conocida como N-acetilglucosamina fosfotransferasa. ¿Por qué se llama así? Porque transfiere este fosfato con esta molécula amarillita de aquí que es la N-acetilglucosamina. Entonces, cuando se le pega, él posteriormente lo va a liberar y a partir de esta señal que tiene aquí se le va a romper la N-acetilglucosamina de tal forma que solamente va a quedar la manosa, que es el azul, y el fosfato. Por ende, esta enzima, que es la famosísima hidrolasa ácida, de las que tanto hablamos, todas esas diferentes hidrolasas ácidas, van a tener una señal común, que es la manosa 6-fosfato. Eso es lo importante. Esa manosa 6-fosfato, entonces unida a la enzima, a la hidrolasa ácida, va a pasar del network Golgi-cis hacia la cisterna cis. Y desde la cisterna cis entonces, que es esta parte de acá, ¿cierto? Tin, tin, tin. Después va a pasar entonces a la parte trans y de la parte trans se va a enviar en vesículas hacia el endosoma temprano. ¿Cómo se envía? Miren ustedes muchachos, usted tiene aquí la hidrolasa ácida con la manosa y el fosfato y se une a un receptor de manosa 6-fosfato. Cuando se une, se va a hacer una vesícula de clatrina por el mismo mecanismo que ya vimos antes y entonces se va a llevar específicamente hacia el endosoma temprano. Ya estando aquí, él se va a liberar. ¿Por qué se libera la hidrolasa ácida? Por dos razones, razón A y razón B. La A por un bajo pH. Recordemos que en la medida que nos vamos moviendo hacia el lisosoma, cada vez el pH se va disminuyendo. Aquí en el endosoma temprano el pH es de 6, mientras que aquí el pH era 6,5 a 6,7, o sea, era mayor. Aquí se volvió más ácido y eso hace que se libere. Además, se remueve el fosfato de tal forma que ahora ya no tengo manosa 6-fosfato, sino que solo tengo manosa, o sea, solo tengo la cosita azul. Como solo tengo el azul, ya no me puedo devolver, porque recordemos que el receptor es receptor de manosa 6-fosfato. O sea que estas dos razones, el pH y el remover el fosfato, hace que el tráfico de estas enzimas sea unidireccional, que venga solamente hacia aquí y no se pueda devolver. ¿Quién sí se devuelve? El receptor. El receptor se recicla por medio de una proteína que también curva la membrana que se llama el retrómero, que hace que se vaya hacia atrás y se recicle. Ahora, esta enzima lisosomal entonces va a madurar hacia el endosoma tardío, después se fusiona con el lisosoma y ahora sí, esta hidrolasa ácida que todavía no está activa, se va a activar. ¿Quién la activa? Las enzimas que están acá, que ya dijimos, le cortan los dominios inhibidores y por ende ya van a quedar activas gracias a que el pH aquí es el pH del lisosoma, que es típicamente 5 o 4,5. Así entonces las enzimas hidrolasas van a estar totalmente activas aquí. ¿Qué pasa cuando este proceso no ocurre adecuadamente? Pueden ocurrir enfermedades como la mucopolisacaridosis tipo 1, que es básicamente una carencia de alguna de las enzimas hidrolíticas, puede generar estas patologías que vemos acá, pero una de las más intensas es la mucopolisacaridosis tipo 2. En este caso, ¿qué es lo que falta? Faltan casi que todas las enzimas hidrolíticas en los lisosomas, es una locura, o sea, falta casi todo, ustedes no pueden degradar eso. Digamos, todas las, ¿qué es eso? No pueden degradar proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos, o sea, es una cosa pues muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué ocurre esto? Hay un defecto genético en una sola proteína. ¿Y cuál es la proteína? La famosísima GNPT. ¿Qué es ese GNPT? Esta azul que veíamos acá. La N-acetilglucosamina fosfotransferasa, es decir, la enzima que le pone la señal de manosa 6-fosfato. Como decíamos, si no tengo señal de manosa 6-fosfato, no puedo transferir, no puedo llevar las hidrolasas ácidas específicamente a los lisosomas. Por eso estos pacientes carecen de hidrolasas ácidas en los lisosomas y por ende se les afecta todos los sistemas de órganos, la integridad del esqueleto y el desarrollo mental. Es una cosa muy muy grave. Normalmente estos pacientes no duran más de 7, 8, 9 años de vida. Es algo bien, bien fuerte. Carecer de esas hidrolasas ácidas. Listo.
Bien, algunos lisosomas entonces generan pues digamos su degradación, pero muchas de estas moléculas o partículas no se pueden degradar. Lo que no se puede degradar entonces se libera por exocitosis. Exocitosis entonces es el proceso contrario a la endocitosis y es básicamente como las vesículas se fusionan con la membrana plasmática y liberan hacia el exterior celular su contenido. En este caso, lo que no pudo ser degradado en el lisosoma. Aquí vemos entonces diferentes células, algunas que no son secretoras, las que son secretoras entonces tienen gránulos de secreción que van para afuera, eso se llama exocitosis, ese es el proceso de exocitosis. Y aquí entonces las células que son que secretan contenido a partir del lisosoma, lo vemos acá. Un caso típico es cuando se secretan gránulos, por ejemplo, con proteínas como la melanina. La melanina se produce en gran medida en células conocidas como melanocitos. La melanina básicamente es la proteína coloreada, como oscura, que nos da el color de piel un poquito más oscuro, ¿cierto? Entonces los melanocitos producen la melanina que se acumula y por exocitosis estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática y sale. Cuando la melanina sale, va a entrar en las células de nuestra piel conocidas como queratinocitos. Cuando entra la melanina, que es negrita, es oscura, perdón, es oscura, va a entrar y esta se va entonces a acumular allí, de tal forma que nuestras células van a quedar pigmentadas y oscuras. ¿Qué creen ustedes que pasa si no se puede liberar la melanina de los melanocitos? Exactamente, entonces nuestra piel va a ser blanca y es lo que ocurre en el albinismo. Hay un defecto genético en la exocitosis de los melanosomas, que son básicamente estos gránulos de melanina, y por ende, como no hay exocitosis, tenemos baja pigmentación, lo que conocemos como albinismo. Listo. Un caso, digamos, muy interesante es cómo, a ver, me voy a ir para atrás un momentico, recordemos este tema de los cuerpos multivesiculares, ¿cierto? Decíamos que son vesículas que tienen adentro vesículas y estas vesículas internas conocidas como vesículas intraluminales dijimos que tienen contenido blanco y por ende es lo que corresponde al citosol de la célula. Así entonces en la actualidad se ha visto que esos cuerpos multivesiculares también pueden hacer exocitosis, se pueden fusionar con la membrana plasmática y entonces no se va a liberar todas las moléculas internas, sino que se van a liberar esas vesículas intraluminales. Cuando esas vesículas intraluminales salen de la célula, ahora se conocen como exosomas. Esto es un tema muy, muy, muy importante, muchachos, que de hecho después les voy a dejar un podcast que por ahí tenemos en Spotify y demás para que lo escuchen. Les voy a dejar otra actividad con ese podcast, después les hablaré de qué se trata el tema. Pero básicamente los exosomas van a transportar en su interior todo lo que, digo, bueno, algunas de las cosas que habían en el citoplasma de la célula, en el citosol específicamente. Entonces allí van a tener que proteínas, pequeños ARNs, otras moléculas y moléculas de comunicación distante entre células. Por eso actualmente nos hemos dado cuenta que si nosotros retiramos a partir de sangre periférica de un organismo, y buscamos los exosomas, estos exosomas pueden dar cuenta de cómo están los diferentes tejidos del cuerpo, si analizamos algunos marcadores en estos exosomas. Así entonces nosotros podríamos identificar, por ejemplo, cómo están algunos órganos, el intestino, el pulmón y demás, si hay algún tipo de enfermedad. Incluso podríamos llegar a detectar cáncer en algún tipo de sistema sin necesidad de hacer biopsias. Esto entonces nos ayuda fácilmente a obtener muestras y nos podría ayudar a diagnosticar enfermedades, no sé, por ejemplo, para ustedes que les importan mucho las enfermedades que puedan haber en el ojo o demás. Entonces, así podríamos, digamos, ya no necesitar las biopsias, sino simplemente saber cómo está cada una de las partes del cuerpo a partir de sangre. Esto sería una cosa que revolucionaría las ciencias de la salud, sería maravilloso. Entonces, por eso
yo les dejo este link de acá a un podcast que tenemos en Spotify. Específicamente, en este link encuentran todos los capítulos que tenemos, pero específicamente el capítulo que deben escuchar es este que está aquí. Y es una entrevista con una investigadora del Instituto Nacional de Salud que nos cuenta un poco más acerca de los exosomas y su gran importancia en la actualidad. Es bien interesante. Bien, en las plantas los lisosomas se modifican y lo que tenemos son unas vacuolas. Estas vacuolas pueden ser una o varias y tienen diferentes enzimas hidrolíticas que le generan diferentes funciones. Por ejemplo, algunas de las enzimas que allí tienen ayudan a degradar nutrientes para poderlos consumir, degradar productos de desecho o, por ejemplo, que las plantas tengan pigmentos, o sea, que tengan ciertos colores, como las vemos así de diferentes colores, las flores y demás o para ayudar a atraer insectos, o para la polinización, o para generar moléculas repelentes. Todo esto se genera allí. Con funciones degradativas también. También es una forma muy económica para aumentar el volumen de las células al meter una gran cantidad aquí de moléculas que aumenten la tonicidad de la célula y por ende se adquiera agua y por osmosis aumente el volumen, por ejemplo. Y de esta forma entonces pueden controlar la presión de turgencia, por ejemplo. En las vacuolas entonces, que son, como ya les digo, lisosomas modificados, se puede guardar una gran cantidad de cosas, por ejemplo, almidón, como veíamos en el laboratorio, como están los tubérculos y demás, o por ejemplo, compuestos opioides, ¿cierto? Eh, compuestos que tienen efectos estimuladores o reguladores del sistema inmune, que afectan sistema inmune, no, el sistema nervioso, ¿cierto? O, por ejemplo, también algunas de estas vacuolas pueden contener caucho, desde donde lo sacamos del árbol de caucho y demás. Entre otros, tiene una gran variedad de funciones en las plantas. Bien, muchachos, y por último, vamos a hablar de los organelos conocidos como peroxisomas. Entonces, como veíamos aquí inicialmente, el tráfico de proteínas hacia los peroxisomas generalmente ocurre a nivel transmembrana. Pero, ¿qué son entonces los peroxisomas? Los peroxisomas son entonces pequeños organelos que tienen membrana a nivel exterior, como lo vemos acá, ¿cierto? Y que usan oxígeno molecular para oxidar moléculas orgánicas. ¿Cómo se vería eso? Ellos, los peroxisomas, utilizan oxígeno para oxidar moléculas orgánicas. Recuerden que la R hace referencia a una cadena de carbonos. Entonces aquí tendrían carbono, carbono, carbono y pueden ser diferentes moléculas. Por eso ponen R, porque en general es alguna molécula orgánica. Entonces, si el oxígeno oxida esa molécula orgánica, va a quedar la molécula orgánica que se oxidó, es decir, que en este caso perdió dos H2, ¿cierto? Y ese H2 va a quedar unido en este caso al oxígeno y va a formar peróxido de hidrógeno. Esto de aquí es es el famoso peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. La cosa es que el agua oxigenada es un agente oxidante muy fuerte y puede hacerle mucho daño a las células. Esas moléculas que causan estrés oxidativo en la célula son conocidas como ROS. ROS hace referencia a especies reactivas de oxígeno. Entonces, esta especie reactiva de oxígeno es muy negativa para la célula. Por ende, estos organelos también tienen una forma de desintoxicar esto, es decir, pasar de peróxido de hidrógeno a dos moléculas que son, pues, digamos, más beneficiosas para la célula, como lo es el agua y el oxígeno. Esto de aquí, esta reacción segunda, normalmente lo hacen proteínas como la catalasa. La catalasa es una enzima muy importante para desintoxicar este ROS, este peróxido de hidrógeno, en agua y oxígeno. Listo. En esta definición entonces de peroxisoma, los peroxisomas contienen algunas enzimas que producen y otras que degradan el peróxido de hidrógeno. Aquí entonces esta de aquí produce y la otra lo degrada. Entonces alguien se puede preguntar, oiga, pero ¿para qué se pone a producirlo y después a degradarlo? Porque es un paso intermedio para oxidar estas moléculas orgánicas. Ya vamos a ver más adelante para qué el peroxisoma peroxida o simplemente a veces oxida moléculas orgánicas. Tiene una función muy importante y ya la vemos más adelante. Listo. Además, en los peroxisomas se oxidan, se degradan ácidos grasos o aminoácidos. Esos son típicamente esas moléculas que se suelen oxidar.
ácidos grasos y aminoácidos. Súper, súper importante. Muy, muy importante que lo tengan muy en cuenta. Listo. Esto entonces genera peróxido de hidrógeno, como ya lo dijimos. Bien, aquí se ve entonces cómo se oxidan, por ejemplo, un paso de los ácidos grasos y cómo después la catalasa desintoxifica el peróxido de hidrógeno. Normalmente los peroxisomas tienen, como ya decíamos, una gran cantidad de enzimas que, perdón, me voy aquí un poquito adelante, tiene una gran cantidad de enzimas que desintoxican ROS, o sea, especies reactivas de oxígeno, que como ya dijimos son moléculas que generan estrés oxidativo para la célula, lo que es negativo para ella. Todos estos de aquí son ROS, casi siempre está ahí el peróxido de hidrógeno, pero miren que también hay otros como el anión superóxido, entre otros. Y miren que los peroxisomas tienen todas estas enzimas que ayudan a desintoxicar esas especies reactivas de oxígeno. Mírenlo aquí cómo se generan diferentes reacciones que en últimas terminan destruyendo ese peróxido de hidrógeno o esos otros ROS, ese es un ROS, este es otro, esos otros. Los termina destruyendo todos ellos para generar moléculas que son, entre comillas, inofensivas. Listo. Bien, algunas de esas enzimas que se guardan en los peroxisomas muchas veces están tan concentradas que se forman cristales. Aquí vemos, por ejemplo, un cristal de la urato oxidasa, que es una enzima muy importante presente en los peroxisomas. Repito, es un cristal de la urato oxidasa, ¿cierto? O sea, es una enzima oxidasa. Recordemos que ya dijimos que los peroxisomas oxidan moléculas orgánicas. Esta enzima oxida el urato. El urato, que es una molécula orgánica, un ejemplo de estas de acá. Ya hemos dicho entonces tres ejemplos de moléculas orgánicas que pueden ser oxidadas en los peroxisomas. Número uno, los ácidos grasos. Número dos, los aminoácidos. Y número tres, el urato. Bien, características generales de los peroxisomas entonces están en todas las células animales excepto en los eritrocitos. Muchas plantas y hongos las tienen. Su diámetro oscila entre 0,2 y 1 micrómetro. Y se piensa que son un vestigio de cuando en la Tierra empezó a existir mucho oxígeno. Entonces esto inicialmente era negativo porque oxidaba mucho los componentes de las primeras células que estaban apareciendo. Y así entonces el peroxisoma serviría como una forma de desintoxicar tanto oxígeno que había. Posteriormente, con la aparición de la mitocondria, se piensa que el oxígeno pues, ya sería muy positivo para hacer energía. Pero pues en ese momento era algo muy oxidante y sería algo negativo. Esto es simplemente una hipótesis evolutiva. Bien, aquí se ven algunas formas de cómo los peroxisomas pueden estar presentes en plantas, aquí por ejemplo, o aquí en semillas. Los peroxisomas en semillas se conocen como glioxisomas y se llaman así porque generan dentro de sus enzimas, las específicas enzimas que ellos tienen, son unas enzimas que promueven un ciclo que se llama el ciclo del glioxilato y lo que hace es que a partir de grasas, como estos lípidos que vemos acá, las semillas producen carbohidratos que van a nutrir a la planta. Bien, aquí vemos un poquito más de información de la catalasa, esa enzima tan importante que les decía que desintoxica el peróxido de hidrógeno. Y él toma, o sea, esta enzima toma el peróxido de hidrógeno para oxidar diferentes moléculas. Puede oxidar, por ejemplo, el ácido fórmico, el formaldehído o el alcohol. De ahí pues su importancia. Aquí entonces se ha visto entonces que la catalasa también puede generar una reacción de peroxidación. ¿Qué es esto? Es básicamente que toma el peróxido de hidrógeno y oxida ese compuesto orgánico. Es lo que vimos acá. El ácido fórmico, formaldehído o alcohol sería esto de acá. Este de aquí es alguno de estos tres, por ejemplo, compuestos orgánicos. Entonces lo oxida y genera ya el compuesto orgánico oxidado y agua, que es básicamente lo mismo que veíamos arriba. Esto entonces es muy importante en el hígado y en el riñón, en células de hígado y riñón, para desintoxicar todo esto que puede ser, digamos, muy negativo y que llegaría a la sangre. Así, eso es bien importante, aproximadamente el 25% del etanol que nosotros bebemos cuando tomamos alguna bebida alcohólica
es oxidado a acetaldehído por este medio que estamos analizando aquí, en esta reacción de peroxidación. De ahí tan importante esa reacción de peroxidación, que la tengan muy en cuenta. Típico pues de los peroxisomas, ¿cierto? Además, cuando hay un exceso de peróxido de hidrógeno, cuando esto se acumula en la célula, entonces la reacción que ocurre es esta. El peróxido de hidrógeno se desintoxifica a agua y oxígeno gracias a la catalasa, que es esta hermosa enzima de acá. Listo, muchachos. Vamos a ver ahora cómo los peroxisomas oxidan ácidos grasos. Esto es muy, muy, muy importante, entonces póngale cuidado. Aquí a la izquierda vemos cómo ocurre en la mitocondria y aquí a la derecha vemos cómo ocurre en el peroxisoma. Miren ustedes, muchachos, que es casi que el mismo proceso. Entonces póngale cuidado. Si usted parte de un ácido graso, ¿cierto? Es lo que vamos a ver aquí, oxidación de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué es el ácido graso? Es una cadena de carbonos, miren ustedes, CH2, CH2, CH2 y aquí pueden haber muchos más carbonos que está aquí unido a un ácido. Este ácido se ha unido a la coenzima A. ¿Listo? Entonces es el fatty acyl CoA, es decir, el ácido graso se ha unido a la coenzima A. Entonces, hay básicamente cuatro reacciones. Primero es la reacción por la dehidrogenasa, después una reacción por una hidratasa, después una reacción, estoy mencionando las enzimas, ¿cierto? Después otra vez una deshidrogenasa y después una tiolasa. ¿Qué es lo que pasa? Inicialmente aquí el FAD oxidado se vuelve FAD reducido, aquí la hidratasa entra, o sea, entra agua, después aquí el NAD oxidado pasa a NAD reducido y aquí entra otra vez una coenzima A. ¿Para qué se hace esto? Para que el ácido graso, que es este de aquí, pierda dos carbonos. Por eso se pone en rojito. Entonces los dos carbonos se pierden. Miren ustedes que al final, muchachos, estos dos carbonos quedan solitos, quedan aparte con su acetil-CoA, con su coenzima A, perdón, con su coenzima A. Y aquí entonces está el resto del ácido graso, que es el CH2 y el R. Repito, toda esta parte negra, ¿cierto? El CH2CH2R quedó acá, CH2R es este de acá, mientras que estos dos carbonos en rojo se perdieron, se liberaron, se rompieron de la anterior molécula y quedan aparte. Es decir, en este proceso que se conoce como beta oxidación, y es bien importante, téngalo, que no está por aquí escrito, pero es muy, muy, muy importante, eso se escribe así, beta oxidación. ¿Por qué se escribe beta? Porque es el carbono alfa y este es el carbono beta. Entonces los dos se rompen. Ustedes pierden dos carbonos. Así entonces se van liberando de a dos carbonos en el lípido. Entonces quito dos carbonos y así se genera energía. Ojo, atención, que es lo más importante de todo esto. En la mitocondria, que es el que está aquí a la izquierda, se genera energía. ¿Por qué? El FAT reducido que se genera acá se va en la mitocondria, la cadena de transporte de electrones y genera energía. El NAD que se produce se va a la cadena de transporte de electrones y genera ATP, o sea, energía. Y al final el acetil-CoA, que es este de aquí, o sea, la coenzima A con dos carbonos, se va al ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, y genera mucha energía. Mientras que lo que pasa en el peroxisoma, que es lo de la derecha, es exactamente lo mismo, pero el FAD no produce energía, sino que por medio de la catalasa, bueno, por medio de una oxidasa, primero se forma peróxido de hidrógeno y después se desintoxica por medio de la catalasa a agua y oxígeno. Entonces miren que no se produjo aquí energía, solamente oxidación en el peroxisoma. Y aquí el NAD no produce energía como la mitocondria, sino que se va al citosol para que se vuelva a oxidar y participe de diferentes reacciones. El acetil-CoA que habíamos dicho que en la mitocondria se va al ciclo de Krebs, en el peroxisoma se va al citosol para que se vaya para que se puedan a partir del acetil-CoA formar intermediarios como la glucosa, o sea, carbohidratos para darle digamos lo que necesite la célula. ¿Cuál es la gran conclusión de esto? Que los ácidos grasos se oxidan por beta oxidación. Eso no está escrito aquí, muchachos, pero escríbanlo grande ahí. Beta, con un símbolo beta, la letra griega beta. Beta oxidación. Entonces, hay beta oxidación en la mitocondria, pero en la mitocondria genera energía. Mientras que la beta oxidación en el peroxidosoma no genera energía.
¿Listo? Lo que genera es simplemente estos productos que vimos acá, estos de aquí, y el acetil-CoA que va a ir a la mitocondria, perdón, al citosol para poder producir, por ejemplo, glucosa y demás. ¿Cuál es digamos, esa diferencia y esa importancia? Que, por ejemplo, si ustedes crecen células en un medio que tiene muchos lípidos, que son estos ácidos grasos de aquí, lípidos, se van a generar una gran cantidad de peroxisomas y peroxisomas grandes. ¿Por qué? Porque como hay muchos lípidos, usted tiene que degradar eso y muchas veces se ayuda a la degradación de estos lípidos por medio de los peroxisomas. De ahí la importancia funcional de los peroxisomas en la beta oxidación. Importante. Listo, les dejo igual aquí información para que lo lean en detalle. Bien, en los peroxisomas también se dan las primeras reacciones que van a generar al fin y al cabo estas biomoléculas que se llaman plasmalógenos. Los plasmalógenos constituyen del 80 al 90% de los fosfolípidos que están presentes en la mielina. La mielina es un recubrimiento que se da en los axones de las neuronas para que el impulso nervioso ocurra de una forma más rápida. Bien, ¿cómo ocurre el transporte de proteínas hacia los peroxisomas? Entonces miren muchachos que desde el retículo endoplasmático, aquí donde se está sintetizando la proteína en el ribosoma, ¿sí? Es lo que ustedes han visto inicialmente, ¿cierto? En la traducción, tienen ustedes aquí el ARN mensajero y el ribosoma va generando eh, la proteína. Entonces, cuando van naciendo, y aquí están naciendo la proteína, y cuando ya nace la proteína, hay una secuencia que puede estar en el aminoterminal o en el carboxiterminal que le va a indicar a la proteína dónde debe ir, si debe ir a la mitocondria, al cloroplasto o en este caso al peroxisoma. Entonces miren ustedes que la señal para ser llevado al peroxisoma normalmente es que en el carboxiterminal ustedes tengan la secuencia serina, lisina, leucina. Si estos tres aminoácidos están en esa secuencia en el carboxiterminal, normalmente es una señal para que la proteína vaya hacia el peroxisoma. Listo, normalmente es esa. A eso se le conoce como eh, la señal 1, ¿sí? Conocida como PTS1. ¿Qué quiere decir PTS1? Eh, La T es targeting, o sea, que se va a llevar específicamente hacia como un target, como un blanco. Y la P de peroxisoma. Entonces es peroxisome targeting sequence, o sea, secuencia que tiene como target, como objetivo al peroxisoma. Básicamente entonces es la señal uno y que es la que ya dijimos ahorita, la secuencia serina, lisina, leucina, que está presente en el carboxiterminal. Pero también puede haber una señal 2 que sería la PTS2. Esta normalmente se encuentra en el N-terminal. Estas dos señales son las típicamente asociadas a proteínas que deben ir hacia el peroxisoma, que es el que vemos acá. ¿Cómo ocurre el transporte de las proteínas hacia el interior del peroxisoma? Básicamente al principio hay un receptor soluble que en el citosol toma la proteína y la va a meter gracias a una enzima, una proteína que está en la membrana del peroxisoma y mete a las proteínas. Esa proteína se llama una peroxina. Las peroxinas son esas proteínas que hacen que otras proteínas entren al peroxisoma. En este caso, SPEC5 es una de las más importantes. Importante entonces que sepan lo que es una peroxina. Recordemos las proteínas que hacen que entren otras proteínas al peroxisoma. Normalmente son un complejo de 6 proteínas que van a generar la translocación de proteínas hacia adentro del peroxisoma. ¿Cómo se vería eso? Más o menos así. Entonces ustedes tienen aquí el ribosoma que está produciendo la proteína nueva. Cuando ya se produce, entonces tiene la señal PTS1. Está acá. Esa señal PTS1 es reconocida por PEX5. PEX5 se va a unir, ese unir se llama docking, y al unirse lo va a llevar a que sea reconocida por las proteínas de la membrana del peroxisoma. Cuando es reconocido, todo esto lo va a traslocar aquí hacia adentro, de tal forma que esta proteína queda adentro y queda así. Es lo que llamamos la traslocación. Es lo que veíamos acá, que era el complejo traslocador.
Y estas peroxinas entonces serían estas de acá. Todas estas son las peroxinas. Son proteínas que ayudan a que las proteínas que deben estar dentro del peroxisoma vayan específicamente hacia esa zona. Cuando PEC5 ya se ha utilizado, se recicla y sale de nuevo. Había entrado, sale de nuevo para volver a iniciar el ciclo. ¿Listo? Aquí les dejo más información para que repasen este proceso. Listo. Aquí hay alguna evidencia experimental de cómo pasa esto. Entonces, PEC5 reconoce la señal, esta parte rojita, ¿cierto? La señal PTS1 o PTS2. En este caso tenemos PTS1. Y lo va a llevar entonces a estas peroxinas, que es PEX14, y ellas va a hacer que entre. Así entonces la proteína del peroxisoma va a quedar específicamente en el peroxisoma. Piense usted cuál, digamos la catalasa que tiene que estar ahí adentro, o todas las enzimas que van a hacer, por ejemplo, piensen ustedes en estas enzimas, las de hidrogenasa, la hidratasa, todo lo que va a hacer la beta oxidación, tienen entonces que entrar específicamente al peroxisoma, por ejemplo. Bien, aunque también esté en mitocondria. Bien, algunas otras enzimas importantes que están en la membrana del peroxisoma, PEX10, PEX2, PEX12, ellas ayudan a que este ciclo se regenere. PEX1 y PEX6 están en el citosol y también ayudan a que todo esto ocurra, a que ocurra por medio de ATP. Se ha visto que células que no tienen PET12 no pueden ingresar proteínas al peroxisoma. Claro, PET12 ya se ha visto que es importante para ese proceso. Y además PEX5, perdón, PEX3, los que no tienen PEX3 ni siquiera forman las proteínas en la membrana del peroxisoma. Miren que quedan simplemente todas las proteínas por ahí volando. Estos experimentos entonces han mostrado la importancia de las proteínas PEX en el transporte de proteínas hacia adentro del peroxisoma. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo se forman los peroxisomas. Ya vimos cómo entran las proteínas a los peroxisomas, pero la pregunta ahora es cómo se forman. Hay varios modelos. El modelo que estamos viendo aquí es cómo a partir del retículo endoplasmático se forman vesículas y esas vesículas van a tener algunas de las proteínas PEX. Entonces miren, aquí hay algunas proteínas PEX y aquí hay otras proteínas PEX. Esas vesículas se pueden fusionar hasta que tenga el peroxisoma todas las proteínas PEX necesarias para importar proteínas hacia el peroxisoma. Ese es un modelo. Entonces repito, se forman vesículas desde el retículo endoplasmático con diferentes proteínas PEX. Se fusionan esas vesículas y cuando ya estén todas las peroxinas, recordemos ese concepto, ¿cierto? Todas las peroxinas, entonces van a poder transportar las proteínas de peroxisoma específicamente hacia adentro del peroxisoma. Así entonces se daría el origen de los peroxisomas. Este es un modelo, pero hay otros modelos que dicen, por ejemplo, que después de esa fusión de vesículas, también los peroxisomas se pueden dividir formando nuevos peroxisomas. Entonces, este modelo diría que los peroxisomas se pueden formar por fusión a partir de vesículas del retículo endoplasmático o también por crecimiento, elongación y división, básicamente división de peroxisomas preformados. Existe entonces la posibilidad de que se formen peroxisomas por los dos métodos. Aquí vemos básicamente lo mismo, a partir del retículo endoplasmático entonces se forman vesículas con algunas de las proteínas PEX, después llegan otras, empiezan a incorporar las proteínas propias de los peroxisomas y ya se forma el peroxisoma. Después estos se pueden fisión. Por fisión se van a dividir. Ojo con la diferencia, fisión hace referencia a división, mientras que fusión hace referencia a unión. ¿Listo? Fusión es unión y fisión es división. Así entonces tendríamos peroxisomas hijos. Aquí vemos entonces cuáles son algunas de las proteínas PEX más importantes. Entonces, para que se formen estas proteínas de la membrana, los más importantes son PEX3 y PEX19. PEX16 también, pero las más estudiadas son PEX3 y PEX19. Ahora, para que se forme todo el complejo de importe de proteínas, necesitamos PEX5, muy importante PEX5, entre otras, PEX14, PEX12, que le dijimos ahorita, PEX10, PEX2. Bueno, es una gran cantidad de proteínas. Entonces, recordemos, hay unas proteínas básicas de membrana, importante PEX19, PEX3, y hay unas proteínas de importe de otras, o sea, son las que
translocan hacia adentro del peroxisoma a las proteínas como la catalasa, que son todas estas. Sobre todo recordemos que PEC5 es soluble, mientras que las otras son las peroxinas. Recordemos, ¿cierto? Las peroxinas que son estas proteínas de membrana. Esas no son solubles. Mientras que PEC5, recuerden que dijimos que sí es soluble. Listo. Aquí les dejo un caso clínico si lo quieren revisar. Es interesante, pero pues no es obligatorio. Y aquí al final un poquito un resumen de lo que vimos de peroxisomas. Listo muchachos, pues bueno, les dejo aquí como un poquito un meme de cómo no todas las vías conducen a los lisosomas, teniendo en cuenta esta teoría conocida como endosimbiosis, ¿cierto? No todo, no siempre llega al lisosoma necesariamente. De hecho, para que esto existiera, se necesitaba que no se degradara en el lisosoma esa bacteria inicial. Bueno, muchachos, espero que les haya quedado todo muy claro, que hayan disfrutado la clase. Cualquier duda estaré atento a sus comentarios si requieren alguna tutoría y demás. Que tengan un feliz día.